el siguiente circuito vamos a encontrar el voltaje de salida V0 y la corriente de salida que pasa por la resistencia de 10 kilo ohms. Este tipo de circuito se llama amplificador para instrumentación y está compuesto por tres amplificadores, dos que son amplificadores no inversores y el tercero que está funcionando como un amplificador restador. Para este primer circuito, esta primera sección, tenemos que el voltaje de entrada es de 8 volts y este está funcionando como un seguidor de voltaje. Acuérdense que en un seguidor de voltaje, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Entonces aquí también tenemos 8 volts y yo le voy a llamar V1. Para el circuito de abajo también es un amplificador que funciona como seguidor de voltaje porque el voltaje de entrada va a la entrada no inversora y solamente hay un puente de retroalimentación de la entrada inversora hacia la salida. Entonces el voltaje de salida también va a ser de 8.01 volts y yo le voy a denominar mi voltaje 2. Ahora bien, para este tercer circuito, como yo tengo dos voltajes de entrada con sus pares respectivos de resistencias, este está funcionando como un amplificador restador y hay que considerar de que en ese tipo de circuito el voltaje de salida lo vamos a considerar de tres formas diferentes. Si las cuatro resistencias son de valores diferentes, usábamos una fórmula general. Si todas las resistencias eran del mismo valor, solamente restaba los voltajes. Pero cuando yo tengo estas resistencias, que donde estas dos son iguales y estas dos son iguales, aplicábamos esta fórmula, que nos dice que el voltaje de salida es igual a R2 sobre R1, que multiplica la diferencia de voltajes V2 menos V1. Hay que recordar que V2 es el voltaje de la entrada no inversora y V1 va a ser el voltaje presente en la entrada inversora. Sustituyendo los datos tenemos que la resistencia 2 siempre va a ser el valor de la resistencia de retroalimentación y esta resistencia conectada a tierra, que son 40 kilo ohms, y la resistencia 1 va a ser la resistencia de entrada donde está el voltaje, 20 kilo ohms, que multiplica V2 que vale 8.01 volts menos V1 que vale 8 volts y tenemos que el voltaje de salida es igual, esta es la relación que es de 2 que multiplica a 0.01 volts y el voltaje de salida 0.02 volts. Para determinar la corriente de salida, que la corriente de salida que pasa por la resistencia de 10 kilo ohms es el voltaje, que en este caso es V0, entre el valor de la resistencia. Y ponemos que la corriente de salida I0 es igual a 0.02 volts entre 10 kilo ohms de la resistencia. Esto nos da como resultado que I0 es igual a 2 por 10 a la menos 6 amperes, o lo que es equivalente, I0 vale 2 microamperes.